Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, quien les habla, Mimi Prado, en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Teníamos una deuda que hoy queremos saldar. Eh, Posiblemente las guerras, la guerra de Gaza en Ucrania, el avance de la extrema derecha, las complicaciones internas en los Estados Unidos, eh, nos han hecho pecar en este tema. Eh, Pienso que no solo fue esta distracción, sino que también lo que está sucediendo en México requería un poco de distanciamiento y de reflexión, porque realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO como lo llaman, eh, que llegue al poder en el 2018 con un ambicioso proyecto de la Cuarta Transformación, y además ya se vuelve impostergable este análisis al que le habíamos dejado ese tiempo del gobierno de Manuel López Obrador, con el impresionante triunfo el 2 de junio de Claudia ya no pude decir, Sheinbaum, Sheinbaum. Sheinbaum, Sheinbaum, ¿verdad? Que gana por el 60% las elecciones, pero no solo gana las elecciones, sino también mayoría absoluta en el Congreso. Esto es un voto a favor de Manuel López Obrador y un voto a favor de la primera mujer presidenta de un país sumergido en la violencia, en la transformación, y que confía que puede seguir esta enorme tarea que comenzó Manuel López Obrador. Claudia es científica, académica, activista social, dirigente estudiantil, gobernó la Ciudad de México con un enorme éxito, es eficiente, es eficaz y con un compromiso en toda su vida inclaudicable con la gente que menos tiene, con los pobres. Con los pobres en México, ese México que en 1994 con Salinas de Gortari tuvo la mayor crisis, y me atrevo a decir esa de su historia, crisis económica y política. ¿Por qué? Porque Salinas de Gortari no solo en lo político, enfrentó el asesinato del candidato Colosio, del obispo de México y también de su cuñado Gómez Macei. El primer apellido no lo recuerdo con claridad en este momento, pero si fuera solo esa violencia política que ejerció Salinas de Gortari, sino que también aplicó a rajatabla las políticas neoliberales, pero en beneficio de un grupo de sus allegados, vendiendo todas las propiedades de México, del Estado de México, que habían sido exitosas en el pasado, por precios ridículos, a 23 familias que se convirtieron en los millonarios más grandes de su país, no solo, sino algunos de ellos del mundo. Ese México que pasó en estos pocos años de Salinas de Gortari a tener el 68% de pobreza, pobreza extrema. Bueno, ese México, 30 años después, y después de la corrupción que siguió endémica a Salinas de Gortari, se propone hacer la cuarta transformación, señalando, bueno, la primera transformación es la revolución, la independencia. La segunda transformación en México es las reformas liberales de Benito Juárez. La tercera, la gran revolución mexicana de 1910. Y se propone con gran audacia enfrentar una cuarta transformación en democracia y sin guerra que respalde los cambios. ¿Es esto posible? Es posible como AMLO lo es
conservador, activo en lo económico y revolucionario en lo social. Es posible, es arrogante, es esto. Preguntas las vamos a contestar o las vamos a analizar a lo largo del programa. Lo que sí es claro es que una propuesta revolucionaria o una propuesta de quiebre enfrenta polarización social, sino una guerra como en el pasado. Y sobre esto también vamos a hablar. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Realmente lo que ocurre en México es muy poco conocido, porque ha habido una barrera de silencio, una cortina de silencio sobre ese acontecimiento. Y bueno, el domingo 2 de junio pasado fueron las elecciones presidenciales. Se presentaban dos coaliciones fundamentales. Por un lado estaba la candidatura de Claudia Sheinbaum, que representaba al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que corría dentro de la coalición de izquierda Sigamos Haciendo Historia, y estaba formada por el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido de López Obrador, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Al otro lado se enfrentaba a Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, que corría en la coalición Fuerza y Corazón por México, que reunía bajo una sola bandera a absolutamente todas las corrientes del establishment mexicano, desde la derecha del PAN, el centro derecha tradicional del PRI e incluso el reformismo moderado del partido que se llama representante de la socialdemocracia en México, el Partido de la Revolución Democrática. Con el respaldo casi total de la prensa, la radio y la televisión, esa candidatura expresaba el grado de rechazo de la clase política y mediática mexicana, y yo diría internacional, contra López Obrador. Era esa candidatura un grito, como yo te decía, de todos contra AMLO. Sí. Así, por primera vez en la historia mexicana, por primera vez en la historia mexicana, porque este periodo ha sido uno de múltiples, es la primera vez que ella, es la primera vez que ella, es la primera vez que, bueno, primicias. Por primera vez en la historia mexicana, todos los partidos y corrientes de pensamiento del status quo mexicano se unifican en una sola, yo le llamaría rabiosa coalición. PRI, PAN, PRD contra todas las candidaturas del gobierno, contra el tiquete presidencial, contra las listas a diputados y senadores, contra las listas a nuevas gobernaturas que concluían su mandato y que estaban puestas bajo las urnas. Ese espectro formidable de la unidad de todos contra los candidatos del gobierno de López Obrador convierten a las elecciones en un formidable plebiscito nacional de facto sobre su administración. Con tal unidad de opositores, entonces, la victoria de Claudia Sheinbaum es un formidable veredicto de la aprobación popular del gobierno de López Obrador. Ganó, como vos lo decías, con una votación aplastadora que impactó a todo el mundo. Alcanzó el respaldo de casi el 60% de la masa de votantes. Tuvo 6 millones de En votos primera más. vuelta, porque esos 60 ya no se No hay, consiguen en primera vuelta, ¿verdad? no hay dos vueltas en México. Alcanzar el respaldo de casi el 60% de la masa de votantes, con 6 millones de votos más que el propio López Obrador en el 2018 y el doble de votos que la oposición unificada detrás de Xochitl Gálvez. Esos resultados confirman no solo la continuidad del movimiento político de Andrés Manuel López Obrador, la continuidad, sino lo que es más importante, la factibilidad legislativa de profundizar las transformaciones que se propone llevar a cabo. Ah, sí. Pero por eso no fue extraño que la más importante revista conservadora del mundo, The Economist, anunciara la victoria de Sheinbaum con este titular:
La victoria aplastante de Claudia Sheinbaum es un peligro para México. Ese fue su titular. Por supuesto, The Economist había entendido lo que se jugaba. Y entonces añadió, es casi seguro que la coalición de Morena obtendrá una supermayoría en el Congreso. Eso significa peligro, incluso antes de que asuma el cargo el 1 de octubre, porque su gobierno será capaz de dar forma a México, incluso alterando la Constitución. Y no solo incluso, alterando la Constitución. Y te quiero decir que no es que ganó con mayoría absoluta, la mayoría absoluta es 50+1, no, ganó con mayoría calificada, con más de los 2/3 necesarios a hacer cualquier transformación. Bueno, y si nosotros vemos las dos cosas, ¿verdad? Lo que dice el Economist y el resultado electoral, nos damos cuenta que donde masas populares ven esperanza, los medios conservadores ven peligro. En México era de sobra conocido que López Obrador, al no tener mayoría calificada en el legislativo, él tenía mayoría absoluta, y tener en contra al Poder Judicial, había visto bloqueadas sus principales reformas legales y constitucionales, que eran el núcleo de las transformaciones vastísimas, administrativas, políticas, sociales y económicas que él había prometido llevar a cabo antes de ser electo en 2018. En febrero de este año y pocos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, López Obrador había presentado un paquete de 20 reformas constitucionales que determinaría la conclusión de su mandato. Eso convirtió esas propuestas en parte del proceso electoral, porque lo hizo una semana antes de que comenzara la campaña. La coalición Sigamos Haciendo Historia hizo campaña. Claudia dijo que le pedía a los electores que le concedieran mayoría calificada para poder hacer esas reformas constitucionales propuestas por López Obrador justo antes de que comenzara la campaña. Bueno, los resultados en el legislativo fueron todavía más formidables que los resultados de Claudia, porque su coalición logró 3 veces más diputados que la oposición y más del doble de senadores. El partido Morena y sus aliados tienen ahora más de 2/3 de diputados en ambas cámaras y 5 de las 8 gobernaturas en disputa. Con esa mayoría, nada le podrá impedir al nuevo gobierno llevar a cabo las reformas que no pudo lograr AMLO en su mandato. Por eso la victoria de Sheinbaum no se contabiliza solamente con sus votos como candidata, sino que se ilumina su victoria y se complementa con la victoria en ambas cámaras legislativas. Porque te voy a decir, Mimi, el punto es que AMLO todavía tiene posibilidades de llevar a cabo por lo menos parte de esa reforma, porque él concluye su mandato en octubre, Siempre. el 1 de octubre, y entonces el legislativo se toma posesión el 1 de septiembre. Tiene 30 días para avanzar reformas que ya están maduras y listas para votación. Esa es la situación. Por eso estas reflexiones tienen necesariamente que abordar, por una parte, la figura de Claudia, por supuesto, como candidata. No podemos obviar eso. Por otra, los logros de AMLO, que son componente esencial de la victoria de esa candidatura. Comencemos por darle un ligero esbozo a la figura de Claudia Sheinbaum. Por sí misma, a mí me parece una figura fascinante. Sí. No salió de la nada, ni fue puesta a dedo por el presidente. Vos lo mencionaste, su trayectoria científica, académica, profesional, administrativa y política, y como activista social, hacen de ella, digo yo, la mujer con mayores atestados políticos y liderazgo transformador de toda América Latina en estos momentos. Es decir, es un personaje realmente extraordinario, una verdadera fortuna para México. Es una frase muy fuerte, pero para mí Perdón, la dicen eso es así. analistas argentinos del Cono Sur
¿Por qué no nos toca una Claudia Sheinbaum a nosotros, verdad? Así que hasta con un dejo de nostalgia. Bueno, primero sus atestados académicos, aquí voy a apuntar una cosa, es científica, es cierto. La física aplicada fue su primer profesión, pero su primer tesis académica la dibujó, porque su trabajo de graduación se tituló Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Mira vos. Es todo un programa político. Es el dibujo de su alma juvenil. Ahí va todo. Cambio climático por el uso de la leña, empatía con la pobreza y además rural, que Salud necesita leña, y salud que para las necesita. mujeres totalmente enfermas por el humo de las cocinas de leña tradicionales, ¿verdad? En sus pulmones. Es posible, aunque no estoy seguro que eso lo comprendiera su tesis. Sin embargo, además de todo eso, también fue deportista de alto rendimiento, porque dirigió el equipo de remo de la UNAM y participó en competencias internacionales. Pero fue música, participó en orquesta siendo una niña, tocando, creo, no sé si el quijongo o cuál instrumento, y bailó ballet, y fue de Ujú. compañía de danza de ballet de joven. O sea, es muy amplio su mundo y sus saberes. Después hizo un máster en ingeniería de la energía y pasó a doctorarse en ingeniería ambiental con una estadía de 4 años en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California. Dio cátedras de medio ambiente, dirigió centros de investigación y de innovación en México, y su tema más destacado es el de mitigación del cambio climático. Esa es su fortaleza. Es decir, de todos los elementos del cambio climático, la mitigación y la adaptación son su fuerte. Y como tal, formó parte del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, que bueno, se ha repetido Y muchas fue veces, pero vale la secretaria pena de decir. Medio Ambiente. Voy a decirlo de una vez, recibió ese panel el Premio Nobel de la Paz. En el año 2000, cuando López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México, la nombró, como acabas de decir, secretaria de Ambiente del Distrito Federal. Y ahí podríamos pasar todo este programa, señalando sus logros que van desde la construcción de 17 parques urbanos, formidables obras de infraestructura, de transporte, plantas eléctricas, reciclaje de Arborización. basura, mejoras tecnológicas innovativas para el aprovechamiento del agua, quiero decir. En 2018 fue electa jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y de nuevo, este programa se acabaría relatando la formidable labor en la Ciudad de México, donde impulsó el crecimiento económico, defendió el medio ambiente y promovió el bienestar social, y al mismo tiempo fue una creadora de consensos con la empresa privada, de la que se hizo enormemente cercana y asumió como amigas íntimas a grandes mujeres empresarias. Creó la planta recicladora de desechos sólidos más grande de América Latina, reforestó 5 millones de árboles y plantas, y en materia de seguridad es aquella materia que Ahí, ahí, la gente más le reconoce. Sus políticas disminuyeron un 60% de los delitos graves del Distrito Federal. La Ciudad de México se convirtió en una de las más seguras de América Latina, pasando de 188 delitos de alto impacto diarios a solo 61. Y la sensación de inseguridad, que era de 92% cuando ella asumió el cargo de gobernadora, llegó al 53% a finales de 2023. En una ciudad de más de 9 millones de habitantes, bajo su administración, los homicidios bajaron más del 50%. Pero la realidad es que si eso es grande, en materia económica su administración no fue menos exitosa. Bajo su mandato aumentó la inversión privada y la inversión extranjera en más de 11 mil millones de dólares, un récord histórico para la Ciudad de México.
Y en materia social, bueno, el impacto es enorme. Aumentó 1 millón de hogares que recibieron ayuda. Más de 500.000 hogares salieron de la pobreza. Y al mismo tiempo que rompía los récords de inversión social, disminuyó el déficit presupuestario de la Ciudad de México. Es casi, uno cuando empezó a estudiar sobre lo que ella hizo en la Ciudad de México, decís, es como si fuera milagroso, como algunas cosas que decían que no se podía y que AMLO dijo, se puede y lo hizo, ¿verdad? No, Ahora no, y vamos a ver AMLO, más adelante, más no, adelante. es que, no, aún ahora, Mimi, AMLO lo había logrado también Cuando fue, exacto. cuando fue gobernador de México. Bueno, No, en me educación, refería, Fausto, al sí, milagro del 120% del aumento del salario, pero ya hablaremos cuando hablemos de AMLO sobre eso, ¿verdad? sí, De claro. salario mínimo, Ya en la época de AMLO, AMLO había sido nombrado el segundo mejor alcalde del exacto, mundo. del mundo. Bueno, entonces digamos que México tiene una gran suerte, si es asunto de suerte. En educación creó la beca universal con apoyo económico mensual para cerca de 1,5 millones de niños. 1,5 millones de niños. Creó la escuela de códigos más grande de América Latina. Dio becas para educación superior con apoyo económico a más de 50.000 jóvenes en las universidades. Y desde el punto de vista tecnológico, convirtió a la Ciudad de México en la ciudad más conectada del mundo, con 34.000 puntos gratuitos de conexión Wi-Fi. Y si bien esto demuestra que Claudio Sheinbaum tenía más que suficientes credenciales personales para ganarse la presidencia, la realidad es que su candidatura presidencial iba mucho más allá de su propia persona y fue realmente un plebiscito de fondo sobre el gobierno de López Obrador, y yo pienso que aquí es un buen momento Momento para para hacer un hacer corte. un corte. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, desde la cadena radial costarricense 89.1 y en el canal de YouTube de Alto Voltaje. Fausto estaba hablando de los logros como en la alcaldía de México de Claudia Sheinbaum y también los logros anteriores en esa alcaldía de López Obrador. Impresionantes, además, con cambios cualitativos y cuantitativos realmente importantes. En eso quedamos en el corte, Fab. Sí, básicamente decíamos que la victoria de Claudia, a pesar de sus atestados personales, había sido un plebiscito de fondo sobre el gobierno de López Obrador, y eso nos obligaba también a hablar de López Obrador. Pero antes de eso, la combinación, fue un punto que dejaste, la combinación virtuosa que ha logrado Morena, tanto en la alcaldía de México, como después lo vamos a ver cuando entres al gobierno de López Obrador, entre lo económico y lo social, o sea, ese balance de políticas tan interesantes en México. Bueno, estaba tratando de razonar sobre López Obrador, pues como una figura de contrastes, con una trayectoria política que ha sabido combinar la comunicación social con propuestas sociales y con diálogo con el sector privado. El origen más profundo de su inspiración política ha sido la búsqueda de un retorno al espíritu social de la Revolución Mexicana. Él se refiere incluso a los contrastes sociales de la misma independencia de México, en la que contrapone el grito de dolores del popular y mexicanísimo cura Hidalgo en 1810 a quien ve él como componente social de la lucha por la independencia, y pone en oposición de la propia independencia oligárquica liderada por Iturbide, general eh, español, monárquico, que trató de hacer un imperio y que fue el que condujo al final la independencia en sí misma en 1821. Bueno, López Obrador nació como político en el Partido Revolucionario Institucional. En 1989 formó parte del grupo dirigente del PRI, que consideró que había traicionado su vocación democrática, su vocación social y su vocación nacionalista.
Y quiero decirte aquí que ya entonces, Claudia Sheinbaum militaba, comenzó su vida política militando en el naciente PRD. Bueno, López Obrador fundó junto a Cuauhtémoc Cárdenas el Partido Revolucionario Democrático, o PRD, en el que fue 2 veces candidato presidencial. Y en 2011 se separó del PRD, también apoyado por Claudia Sheinbaum, y junto con ella y otros dirigentes fundó el Movimiento de Renovación Nacional, conocido como Morena, que luego convirtió en partido político. Ella dice, ella escribió los estatutos de Morena, ¿verdad? Desde esa época, con él. Eh, López Obrador ha sido constantemente demonizado por los grandes medios de comunicación de México y de todas partes del mundo. Pero a pesar de las múltiples campañas en su contra, logró en el 2000 ser jefe de gobierno del Distrito Federal, donde ya habíamos dicho alcanzó el galardón de ser el segundo mejor alcalde del mundo. En 2018 se presentó como candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Pues la coalición ahora es Sigamos Haciendo Historia, formado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Ese año ganó la presidencia con 53% de los votos. Su programa lo sintetizó en una consigna que convirtió en programa político ideológico muy particular, porque va a ponerle un sello propiamente mexicano a un movimiento político ideológico. AMLO le llamó la cuarta transformación y tal vez deberíamos hacer un programa específico para ver todo este proceso. Después podemos hablar de eso, pero en estos momentos estamos analizando su mandato, que constituyó en el principal respaldo que tuvo la campaña de Claudia Sheinbaum. Pues bien, desde el punto de vista de respaldo popular, todas las encuestas le otorgan una aprobación de más del 60% de opiniones favorables al finalizar su mandato. Pero sin importar lo favorable o desfavorable de los que opinen de él, después de 6 años de gobierno, AMLO puede ser considerado legítimamente como el gobierno mexicano que por primera vez en más de 40 años combinó con éxito una eficiente promoción del crecimiento económico con una radical política de redistribución de la riqueza y de promoción del bienestar Y social. con una austeridad republicana en el manejo del Estado, ¿verdad? Que le dio credibilidad. Así es, él, está imponiendo que no haya ningún salario en el Estado mayor que el salario del presidente, etcétera. Que no usen Pero aviones privados, que, es decir, eliminó esa vida de zares de la clase política mexicana. bueno, ese balance de crecimiento económico y bienestar de la gente no se veía realmente desde el gobierno de Lázaro Cárdenas al final de los años 30 del siglo pasado. AMLO alcanzó la presidencia en 2018 con la mayor votación de la historia mexicana, solo superado por Claudia Sheinbaum Claudia. ahora. Comenzó su gobierno y 6 años después, todos los analistas, incluso los que le son contrarios, admiten que la mayoría del pueblo mexicano, no solo los pobres, Mimi, Los, no solo los los pobres, sino ricos, no, todo el incluso mundo los ricos. ha visto mejorar sus ingresos, pero eso no es todo. Lo más importante es que como ha cuidado también el equilibrio macroeconómico, la gente no solo tiene más acceso al dinero, sino que el fortalecimiento de la moneda permite mayor capacidad adquisitiva. Es uno de los pocos casos, yo diría tal vez Tabaré Vázquez en Uruguay, en toda América Latina, donde una plataforma de izquierda tiene políticas redistributivas acompañadas con el mejoramiento macroeconómico y el fortalecimiento de la moneda. Lula, el primer gobierno de Lula. Bueno, AMLO elevó el salario mínimo casi un 120% por encima de la inflación. Sí se podía. El, el poder adquisitivo real aumentó más del doble. Es decir, no solo se recibe más dinero, sino que
con lo que se recibe se compra más. Y eso ocurre después de 35 años de estancamiento económico. Vos mencionabas la crisis en la época de Ahí, Gortari, pero esa crisis viene de atrás y ya había habido tremenda devaluación, y ya había habido, bueno, según el Banco Mundial, durante el sexenio de López Obrador, 8 millones de personas salieron de la pobreza. Las transferencias monetarias aumentaron un 55% en todos los programas de alivio de la pobreza. Pero la competitividad de las empresas mejoró y eso permitió un incremento de los ingresos laborales, que aumentó el 24% por encima de la inflación, y entonces la desigualdad disminuyó y el índice de Gini de México se convirtió en uno de los más bajos de América Latina. Con semejante reforma propuesta, sobraron los que habían advertido que la única forma para aumentar el gasto social sería incrementar el gasto fiscal de manera descontrolada, lo que lo colocaría en la necesidad de aumentar impuestos y disminuir los ingresos del sector empresarial, lo que lo pondría en contra de la clase empresarial. Todo el mundo advirtió que eso ahuyentaría la inversión nacional, ahuyentaría la inversión extranjera directa, pondría en peligro la estabilidad económica del país y se temió que fuera a provocar fuga de capitales. Nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario. Ni subió impuestos a los más ricos, ni bloqueó el mapa de ruta de la mayor expansión de las grandes empresas del sector privado. Respetó los contratos petroleros que estaban en curso, mantuvo el equilibrio eliminó macroeconómico los con. leoninos, sí, respetó los contratos y eliminó los contratos leoninos y corruptos, ¿verdad? De hecho, la inversión extranjera llegó a niveles récord. Como consecuencia, la moneda mexicana se fortaleció, la banca respaldó sus programas, los mercados financieros se consolidaron y como resultado, el desempleo en México de menos de 3% es el más bajo de América Latina. Y como no existe mejor estadística que lo que pagan los asalariados por su afiliación a la seguridad social, y son afiliados a la seguridad social desde los gerentes hasta los empleados más humildes, resulta que si se analizan las cotizaciones laborales a la seguridad social, en el sexenio de López Obrador hubo un promedio de incremento salarial real de más del 12% por encima de la inflación. Y entonces aquí yo no estoy hablando del ingreso de las empresas, estoy hablando del ingreso de las clases medias que viven de salario. En 2023 las exportaciones netas llegaron a récord histórico. Las remesas también alcanzaron récord histórico, pero bueno, esto no es mérito suyo. Y gracias a un mayor poder adquisitivo de la moneda mexicana, el mayor ingreso, de la mayor capacidad adquisitiva de la gente, ingreso de la población, el comercio interno se fortaleció y el índice de confianza del consumidor mexicano está en el nivel más alto desde hace 30 años. Eso a mí me hace pensar que objetivamente la administración de López Obrador debe ser calificada como la presidencia mexicana más exitosa desde la crisis de los 80, para poner una fecha. La siguiente fase que está planteada es la aprobación de 20 reformas constitucionales y ahora tiene los votos para lograrlo. Y si se estudian con atención las reformas constitucionales que propone, contienen tres grandes elementos: transformación del funcionamiento del sistema democrático, institucional y electoral, profundización de los derechos sociales y cambios paradigmáticos de la participación democrática y la capacidad de decisión de la ciudadanía. Puedo mencionarlos muy rápidamente porque lógicamente no podemos dejar en la incógnita a quienes nos acompañan en estas reflexiones, pero bueno, muy en breve. Las más importantes son una revalorización constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Ahí comienza. Luego, universalización de las pensiones de adultos mayores a partir de 65 años, que nunca sea menor al salario mínimo y que deben estar indexados a la inflación. Becas estudiantiles a familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
atención médica universal y gratuita, salario mínimo indexado a la inflación, salario de maestros, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, que nunca sean menor al salario promedio de los afiliados al Seguro Social. O sea, que nunca sea menor al salario promedio de México. Impresionante, no es simplemente un salario mínimo. Luego, mejorar las condiciones de los campesinos con un jornal justo y permanente. Si no tienen, si tienen problemas, se inscriben en programas de reforestación y se les paga un salario. Utilizar para trenes de pasajeros 18.000 kilómetros de vía férrea que están actualmente funcionando como transporte de carga. Garantizar el derecho a los servicios de Internet. Disminuir la contribución del Estado a las campañas, pasar de 500 diputados a 300, de 128 senadores a 68, hacer que los organismos electorales sean los organismos electorales, presidente electoral, jueces electorales y todas las autoridades electorales sean electos por voto directo de la ciudadanía y no por el presidente o sea, que lo saquen del sistema político de los partidos. Igual que los Facilitar, magistrados de la Corte. exactamente, facilitar la validación de las consultas populares para que con mayor facilidad sea vinculante incluso la revocación del mandato presidencial por consulta popular. Y vos lo decías, hacer que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por legisladores, sean electos de manera directa por el pueblo. Y septiembre de 2024 es el último mes de ejercicio de la presidencia y primer mes de ejercicio de los nuevos legisladores, y ahí parece que va a iniciarse con la discusión de las reformas electorales. Y bueno, parece que le seguirán las propuestas en materia energética, electoral, etcétera. Ese es el punto de partida, el 1 de octubre, del gobierno Es de Claudia Sheinbaum. impresionante. Dejamos de lado las enormes obras de infraestructura que también Manuel López Obrador impulsa, del Tren Maya, del canal seco interoceánico en que se juntan los dos y todos los polos de desarrollo que Claudia ha dicho que tiene en su programa de gobierno alrededor de estas obras de infraestructura enormes que ha elevado México. Y también, sí, ¿Sí? perdón, la gran oportunidad que ha sido la inversión extranjera para poder llevar adelante todo esto. Inversión extranjera que ahora México quiere aumentar en la confrontación Estados Unidos-China, porque por la cercanía con Estados Unidos puede empezar a producir los chips, ¿verdad?, en México para exportar en Estados Unidos. O sea, no está basado esto en el aire y que un presidente sale y entonces los grandes resultados se pueden venir abajo. No, quedarían en la Constitución y la parte económica va a respaldar el poder mantener los logros sociales tan importantes. Bueno, eso nos obliga a tratar de entender lo que AMLO define como la cuarta transformación. Muy en breve. Tiene tres componentes que vos dijiste. La primera transformación, la independencia y la autodeterminación nacional de México. La segunda, la construcción del Estado liberal moderno. Y AMLO vincula la tercera con el hecho sociopolítico de la Revolución Mexicana. Y aquí queda una cosa muy en medio que no está claramente explicada. En cada fase, AMLO contrapone intereses oligárquicos vinculados al capital internacional frente a intereses sociales y nacionales mexicanos. Yo ya mostré cómo lo veía entre el grito de Dolores y la independencia de Iturbide. Y así lo va viendo también el desarrollo de la Revolución Mexicana. Pero la realidad es que la inspiración más poderosa de Andrés Manuel López Obrador joven fue la figura de Lázaro Cárdenas, constructor fundamental de esa combinación tan especial
que conoció el Estado mexicano entre 1934 y 1940, donde se conforma el primer bloque histórico estable del Estado mexicano, con la institución de un partido único de facto, el PRI, y la vinculación de ese partido de una forma orgánica con las organizaciones obreras y campesinas y con el sector empresarial, dentro de un paradigma nacionalista. Esa articulación realizada por Lázaro Cárdenas ejercía hegemonía político-cultural, junto con un dinámico sector privado e industrial que se sumó, en su época a ese modelo, teniendo la industrialización por sustitución de importaciones como es su principal modelo y paradigma. Y te quiero decir que fue el modelo y paradigma también de Corea y de Taiwán y de todos los países que Con un lograron en ese crecimiento en periodo. México, ahí, las décadas posteriores, del 6 y el 7% de su economía. El PRI lideraba una alianza corporativa y los grandes capitales de México aceptaron la conducción del PRI. Todo bajo la cobertura de una democracia liberal que claramente era de fachada. En ese modelo, el PRI concentra y resuelve todas las contradicciones sociales y políticas, concilia diversos intereses, articula en su seno una especie de arbitrio del funcionamiento de la economía, del funcionamiento de los sectores sociales y llega hasta mediar y controlar el mismo funcionamiento de las rivalidades del crimen organizado. Cuando termina esa hegemonía, comienzan las guerras. Ese es el México que funcionó realmente con asombrosa estabilidad hasta finales de los años 70 del siglo pasado, hasta finales de los años 70. Ahí comienza la cosa. Ahí comienza el neoliberalismo, no con Salinas de Gortari. No, Salinas de Gortari lo impone a lo bestia las medidas más draconianas, pero eso El, comienza. el, y los programas de ajustes estructurales y todos comenzaron a finales de los años 70. A partir del 76 el modelo se volvió insostenible y se inició un periodo neoliberal de una ola gigantesca de privatizaciones. Allá comenzaron. El nuevo periodo neoliberal se ha caracterizado por agravamiento de la pobreza, en fin, crecimiento del narcotráfico, pérdida de arbitrio del PRI. Ahí se desata una terrible guerra territorial de bandas. Es la crisis de hegemonía. Gramsci decía que la crisis de hegemonía sucede cuando la fuerza dominante ya no es dirigente y solo cuenta con fuerza coercitiva y ya no tiene apoyo de las masas populares, no hay consensos en las clases dirigentes y pierde legitimidad entre todos. López Obrador es producto directo de esa crisis de hegemonía del PRI. Y es interesante cómo la cuarta transformación, de hecho, es un retorno modernizado, cambiado en las condiciones actuales, pero es un retorno al cardenismo, un intento que se puede entender como una forma latinoamericana de socialdemocracia, promoción del desarrollo económico que permita una alianza con el sector privado y con el sector financiero y por otra aprovechar ese crecimiento para promover una alta inversión social sin perder el equilibrio económico. Y entonces es interesante entender en palabras del propio López Obrador. Voy a leer algo simplemente de él para terminar. El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes, dice. Mejoramiento del entorno empresarial para impulsar el crecimiento y creación de empleos, para mejorar ingresos. Y por otro lado, en la medida en que se logra el desarrollo económico, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar social. Y dice, dejemos de hipocresías, reconozcamos que al Estado le corresponde antemperar las desigualdades sociales. No es posible, dice, no seamos hipócritas, no es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares cuando se necesita y desvanecerlo cuando de lo que se trata es el beneficio de la mayoría. No es ético ni lícito defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerar que el Estado es una carga
inútil cuando se trata de promover el bienestar de los más favorecidos. Más o menos. Esa es la idea que yo pienso que podemos regresar en otra ocasión a ver ese fenómeno del bloque histórico y de la hegemonía que ejerció el PRI y cómo esa Eso y hegemonía entró en crisis. cómo va construyendo también López Obrador desde su marcha de 700 kilómetros desde Tabasco a Ciudad de México, cuando le roban las elecciones en Tabasco, hasta, ¿verdad?, su separación del PRD, etcétera, buscando esa formación de base social y que lo logra no del día a la mañana, porque nada del día a la mañana, lo logra con ¿qué? 30 años de trabajo político sostenido. Y piedras en el camino, y Claro. piedras. Y buenas compañías como la de la Claudia Sheinbaum. Bueno, Sin ellas no se podría explicar. vamos a, de ser posible, el próximo programa 4T, ¿verdad? Y de dónde y cómo se sostiene. A todos ustedes, muchas gracias y muchas gracias, Fausto. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes, Mimi.